Las legiones romanas estaban divididas en cohortes y hechas a su vez en manípulos. Había varios tipos de combatientes que estaban divididos desde el más ligero hasta el más pesado. Valites, Astati, príncipes y triari eran las tropas. En un momento se eliminó el tener una propiedad para acceder a la legión. Este hecho hizo que más gente se uniera al ejército, sobre todo los pobres, ya que al unirse podían subir de estatus social. El periodo de servicio era de 25 años, con lo cual no te podías casar. La República le daba todo el equipamiento a los legionarios. Tipo de combatiente. Se creó una fuerza de carácter permanente que se entrenaba de forma constante. Como el Estado daba el armamento, se eliminaron los velites, astati, príncipes y triari. La mayor parte de la legión se volvió como una infantería pesada. La infantería ligera se dedicaba a lanzar proyectiles. La caballería de choque pasaron a formar parte de las tropas auxiliares. Las tropas extranjeras combatían para que al final de su mandato obtener la ciudadanía romana. Estructura de la Legión de Roma. Una legión estaba compuesta por unos 6.000 hombres, de los cuales 4.920 eran soldados. El resto no eran combatientes. Cada legión estaba formada por 10 cohortes. Cada cohorte tenía 6 centuriatas. La cohorte combatía en lugares primordiales como la derecha o a la vanguardia. La cohorte 10 combatía en lugares menos relevantes como la segunda o tercera línea a la izquierda. Los centuriatas estaban compuestas por 100 hombres, 80 soldados y 20 no combatientes. La centuria era la unidad mínima combativa de la legión. El centurión más veterano de cada cohorte, llamado pilus prior, era el comandante de la misma. Cada legión contaba con 120 soldados de caballería propios de la legión, que realizaban tareas de reconocimiento y enlace. El comandante de la legión era el legatus, comandante de la cohorte, y entre la tropa los milites se elegía al jefe del contuberium o decanus. Tropa. Era el rango de base de la legión. La gran mayoría de los legionarios tenían esta graduación. En total en la legión imperial eran 5.120. El legionario comenzaba su carrera militar como tiro o recluta, donde pasaba por un periodo de adiestramiento de 6 meses para luego pasar al cargo de munifex o miles gregarius. Si adquirías ciertos títulos de especialidad te quitaban tareas. Equipo básico era un casco con una cresta que se le colocaban para los desfiles. Protección corporal hecha de láminas de acero. Las armas eran 2 jabalinas más el gladio, y como defensa llevaban un gran escudo. Los soldados de caballería eran legionarios de rango básico. Podían ser escolta, exploradores y no tenían un rol importante en el combate. Tenían una cota de malla, una lanza y una espada. Sus caballos eran de baja calidad. Los suboficiales. Cabo especialista. Tocaban una trompeta antigua. Se encargaban de realizar las órdenes sonoras de la legión. Poseía el mismo equipo que el legionario con una diferencia que llevaba una cota de malla. Cabo de guardia. Se encargaban de las guardias del campamento. Las guardias nocturnas se realizaban durante la guerra. Llevaban como una identificación para poder entrar al campamento. Sargento. Era el segundo mando luego del centurión, por lo que había también varios niveles de optio. Podía ser designado por el centurión o por sus compañeros, valorándose su valor y destreza militar y dotes de mando. Oficiales subalternos. Entre la tropa y los oficiales superiores se encontraban los centuriones. Centurión eran los comandantes. Se distinguía del resto de los legionarios por su sentido táctico y administrativo, por sus dotes de mando, disciplina, resistencia y capacidad de enseñar. Eran nombrados de acuerdo a esas capacidades por el legado, a veces por la misma tropa. Los centuriones marchaban al frente ya a la derecha de su centuria, liderando a los hombres desde la primera línea. Por eso la proporción de bajas de este rango era más elevada que la del resto de la tropa.
En la legión imperial había 59 centuriones en total. Había uno enfrente a cada centuria. Cada comando de cada uno de los centuriones reflejaba el rango que tenía dentro de la legión. La primera cohorte tenía 4 a su mando, el centurión más veterano de la legión, el primus pilus, más 4 centuriones veteranos. Por contraste, el comandante de la sexta centuria de la 10ª cohorte, el centurión más joven. Primus pilus era el centurión de mayor rango, uno solo por legión, dependía directamente del legatus. Primi ordinis eran los centuriones que comandaban cada una de las restantes centurias de la primera cohorte, 4 en total. Se dividían en este orden: primus princeps, a status princeps posterior, a status posterior. Pilus prior eran los centuriones que comandaban las restantes 9 cohortes. Ordinari, el resto de los centuriones, 36 en total, estaban divididos por orden de pilus posterior, princeps prior, princeps posterior, a status prior, a status posterior. Como equipamiento distintivo, los centuriones llevaban una cresta transversal en el casco, que los hacía identificables a la tropa, especialmente durante el combate. Además llevaban una armadura de cota de malla o de escamas, en lugar de la laminar, muchas veces cubierta por palare y torquex. Cuanto más ornamentos tuviera, más veterano el centurión, por ende mayor rango. Usaba además protecciones en las piernas. Portaba la espada corta reglamentaria llamada gladius en el lado izquierdo en el lugar del derecho, habitual de los simples militares, sujeta al cuerpo mediante un cingulus o cinturón con la funda del arma. Su símbolo de mando era un bastón de mando hecho de una rama de vid. El primus pilus era por lo tanto el centurión más experimentado, respondía directamente del comandante de la legión y dependiendo de su veteranía podía cobrar un sueldo de hasta 16 veces más que el sueldo base. Era el rango que todo legionario quería llegar, pero era muy difícil acceder a él porque además de todas las capacidades necesarias para ser centurión, se debía tener considerables habilidades educacionales y administrativas. El rango en principio solo podía durar de 1 a 3 años, por lo cual el primus pilus podía obtener otras posiciones de privilegio incluso como oficial superior dentro de la legión, pudiendo llegar al mismo orden ecuestre. Oficiales superiores. Tribunos. Había 6 de estos oficiales en la legión, 5 eran de orden ecuestre y 1 de orden senatorial. Estos eran: los de rango ecuestre tenían tareas administrativas dentro de la legión sin mando táctico durante el combate a pesar de poder tener experiencia militar. Trinunos laticlavi. El tribuno de rango ecuestre servía como segundo al mando de toda la legión. En general este rango estaba reservado a jóvenes que necesitaban foguearse para seguir una carrera política en Roma. Por lo tanto, los conocimientos militares que aportaban de la legión eran nominales. Ambos se diferencian por las tiras de color púrpura en su toga. Los tribunos de menor grado utilizaban tiras finas, mientras que el mayor rango, una de las tiras más anchas, formaba parte del estado mayor del legatus. El equipo ya no era el estándar de la legión, pues aquí los gustos personales influían en la elección del equipo. Por lo general usaban una coraza de metal de una sola pieza y casco ático. Cuanto más ricamente ornado el equipo, mayor rango o más patricia la familia. Praefectus castrorum. El prefecto del campo era el tercer rango en importancia dentro de la legión, luego del legatus y tribuno laticlavius. Generalmente era un soldado veterano con mucha experiencia como el centurión primus, pilus retirado, elevado al rango ecuestre y reenganchado como evocatus. Por lo tanto, era un puesto abierto a todas las clases sociales romanas. Las tareas que se reservaban al prefecto del campo eran las de organización de lo referente al mantenimiento y organización del acuartelamiento de la unidad, tanto cuando estaba acantonada como en campaña,
Asimismo, tenía la tarea de velar por el estado del equipamiento de los legionarios y ver que estos estén en forma, coordinando con el primus pilus no solo el entrenamiento sino la organización de las guardias y patrullas. El equipo era similar al resto de los oficiales superiores. Legatus. El legatus es el comandante de la legión, un hombre designado por el poder político, usualmente de las clases senatoriales patricias romanas. Era nombrado directamente por el emperador o el cónsul en la época de la República. Usualmente la persona elegida para el rango de legatus había servido anteriormente como tribuno laticlavio en la legión, por lo cual tenía experiencia previa. Era un cargo muy rentable, pues usualmente el legado se llevaba parte del botín que pudieran capturar las legiones. Se diferenciaba del resto de los oficiales superiores por su coraza musculada más elaborada y por su paludamentum, color escarlata. También tenía alrededor de su coraza un cinticulus, una banda de tela fina escarlata que se anudaba en arco alrededor de su cintura.